Pues hoy es un día especial, no es un día especial porque lo sea para las elecciones, es un día especial porque el pueblo de Dios se reúne para celebrar a aquel que creó la iglesia. La iglesia no fue creada por un hombre, no fue invento del hombre. La iglesia nació del costado de nuestro Señor Jesucristo y de todos sus sufrimientos que pasó para mostrar a su Padre quién es Dios. Y Dios, por supuesto, no solamente nos ha hablado en los últimos tiempos por medio de Jesucristo, sino siempre está hablando por medio de su palabra que es viva y eficaz. Y vamos a leer juntos para recordarnos que es Él y su palabra la que hace la obra y la que sigue trayendo a vida a los que estábamos y a los que están muertos en sus delitos y pecados. Leamos juntos, por favor, Isaías 55, verso 10. La santa palabra del Señor nos dice así: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Amén. Así es el Señor. El Señor envía su palabra y promete que no regresará a Él vacía. Lo creemos. Vamos a estudiar, con el favor de Dios, vamos a estudiar Primera de Pedro. Estamos estudiando Primera de Pedro y vamos al capítulo 4, por favor. Primera de Pedro 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, verso 7. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo uno a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Te damos gracias porque estás enviando esta palabra el día de hoy a nuestras vidas para darnos vida. Y creemos, Señor, que tú eres el único, el sembrador, y eres capaz, Señor, de abrir la dureza de la tierra de nuestro corazón para sembrarla y producir fruto que glorifique el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta mañana, Señor, rogamos que sea por tu Espíritu Santo que nuestros ojos sean abiertos a tu gloria, que el brillo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo venga y conmueva nuestro corazón y nos humille y nos haga ver las grandes misericordias a las cuales tenemos acceso por medio de Cristo y cómo Cristo está siendo formado en tu iglesia y en cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos transformes, que seamos obedientes a esta palabra y que nuestra carne mengue
para que Cristo sea visto en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Yo creo que todos han escuchado alguna vez quejas con respecto al sistema médico de gobierno. Todos en algún momento han escuchado quejas de que en el seguro el doctor ni siquiera levanta la vista, en el ISSSTE el doctor ni te hace caso, o te dice que en petróleos ya no hay medicina y tú no eres nadie más que un simple número y un expediente más. O sea, tantas cosas que hemos oído, y quienes hemos participado de una u otra manera en el sistema de salud de gobierno, podemos decir, bueno, en realidad esto es así. Ahora, hace 37 años salí de la escuela, de la Facultad de Medicina, y una cosa que no nos enseñaron a la escuela en los 4 años es que estábamos para servir a seres humanos. No nos enseñaron eso, nos enseñaron que estábamos para arreglar, para componer a seres humanos que estaban descompuestos. Si los viéramos como un mecánico, porque era un cuerpo, nos enseñaron anatomía. Cada parte del cuerpo tenía una cierta función, y obviamente las patologías a las cuales nos metieron en tercer año de medicina y el cuarto año de medicina, las patologías, las enfermedades y la solución de ellas era lo que seguía. Primer año, forma; segundo año, función y medicamentos; tercer y cuarto año, enfermedades y solución de ellas. Pero en ningún momento tuvimos alguna materia que nos hablara de que vamos a estar frente a seres humanos exactamente iguales a nosotros. Exactamente iguales a nosotros. Y la cosa es que te puedes encontrar, por supuesto, a gente con mucha capacidad como médico, inclusive en la medicina privada, y tú puedes ver la distancia que hay entre el semidios, porque así se sienten, y así lo he escuchado hablar de algunos colegas. Uno de ellos me dijo, pero es que, Beto, nosotros somos como Dios para los pacientes, porque nosotros está que se salve o que se muera. Y estás totalmente equivocado. Es una blasfemia lo que acabas de decir. Y esa persona es mi hermano de carne, que tiene 2 años más chico que yo y que también es médico. Y me lo dijo hace 30 años. ¿Saben? Una cosa es terrible, la verdad. O sea, no somos sensibles porque no nos damos cuenta que estamos exactamente en la misma condición, porque también nos enfermamos, también necesitamos de doctores, también necesitamos de medicina y de hospitales. Pero, ¿qué es lo que necesitaba el pueblo de Dios en este momento? Estamos en un momento de la historia donde la iglesia es perseguida. Todos estos hombres que salieron en dispersión, a los cuales Pedro les está mandando esta carta, Pedro no les manda a decir cómo se escondan de los que los están persiguiendo. Pedro no les manda a decir cómo pelear cuando tengan que enfrentar a un romano, porque después vino la destrucción. ¿Y cuántos cristianos perseguidos tuvieron que enfrentar leones? Tuvieron que enfrentar gladiadores que los destrozaban en el circo romano y hacían un espectáculo de sus muertes. Pedro no les escribe todo esto. Vean qué les dice. Saben, el fin se acerca. Por lo tanto, sean prudentes y sobrios en oración. Sean fervientes en su amor unos con otros. Sean hospitalarios unos con otros. Todo lo que han recibido de parte de Dios, los dones que han recibido, las capacidades extraordinarias que el Espíritu Santo les ha dado y la gracia de Dios, dénselo unos a otros, ministrenlo unos a otros. Parece una incongruencia, ¿verdad? Que en los tiempos más difíciles de estas personas se les dé esa clase
de instrucciones. Sin embargo, la semana pasada vimos un versículo en el capítulo 4, también en el verso 2, y nos dice el versículo 2, basta ya, en el versículo 1, de vivir en la carne. Versículo 2, para vivir el tiempo que les queda en la carne, no lo vivan ya. El tiempo que les queda para vivir, no lo vivan ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. En esta porción de la Escritura vemos 4 aspectos muy específicos. Sean prudentes y sobrios para la oración. Sean fervientes en su amor unos por otros. Sean hospitalarios los unos con los otros y sírvanse los unos a los otros según el don que han recibido. 4 aspectos. Sean esto, hagan esto, sean esto, hagan esto. Y nos da los motivos por los cuales debemos de obedecer. Pero fíjense cómo empieza esa sección, esa porción final del capítulo 4. Fíjense cómo lo dice: el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acercan. ¿Cuántas veces en esta semana has pensado esto? El fin se acerca. Sí habrá un fin. Sí. Es más, vamos a cambiar la jugada. ¿Cuántas veces has pensado en tu propia muerte? Que puede ser que mañana no amanezcas. ¿Has pensado que la vida se te está yendo? ¿O has pensado simplemente que mañana no puedes amanecer? ¿Puedes no amanecer, perdón? ¿O has pensado que puede llegar el fin? ¿Puede llegar el Señor? ¿Y a quién va a venir el Señor? El Señor Jesucristo ya vino y vino a servir, pero va a llegar a ejecutar juicio. Cuando estudiemos segunda de Pedro vamos a ver cosas impactantes, como la tierra va a ser totalmente arrasada por fuego que caiga del cielo, no por agua, pero por fuego. Segunda de Pedro lo veremos en su tiempo. ¿Pero has pensado esto? Que el final de todos los tiempos se acerca. ¿Has pensado? Y el problema que tenemos es que no sabemos cuándo va a ser. Estamos viviendo realmente la vida como que ya se acerca el fin, o la otra manera de vivirla. Estoy viviendo mis días realmente con la conciencia de que tal vez el día de hoy me tenga que presentar delante del Señor, o me presento delante del Señor hoy, o Él se presenta delante de mí para juicio. Estamos viviendo así los tiempos. Vean lo que dice, por favor, Lucas 21. Lucas capítulo 21. Nuestro Señor Jesucristo está hablando y dice en el versículo 34. Lucas 21, 34 dice así: estén alerta, no sea que su corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Estén alerta. Iglesia, despierta, el fin se acerca. ¿Acaso no están tus pensamientos diariamente envueltos por las preocupaciones que tienes de tu vida? ¿Acaso no estás embriagado? ¿No sabes qué hacer con la problemática que traes en tus relaciones familiares o en las relaciones emocionales o de trabajo o sentimentales, de esas de amor? ¿Acaso no estás embriagado? ¿Estás como entontecido? Ni siquiera sabes qué hacer o cómo pensar. ¿Acaso no estás cargado con disipación? No sea que su corazón se llene de todas estas cosas y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo
Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¡Qué afirmación tan drástica y tajante! ¿Y saben quién la hizo? Nuestro Señor Jesucristo. La hizo por aborrecimiento, las hizo porque nos quería fastidiar un buen rato, un buen domingo. Por supuesto que no, lo hizo por amor. Porque cada cosa que nuestro Señor Jesucristo hizo o dijo fue por amor. Primeramente a su Padre y después a nosotros. Versículo 36. Mas velen. En vez de estar cargado por las preocupaciones de la vida, velen. Ya nos dijo primero, estén alertas. Alertas es lo mismo que velar. Tú y yo sabemos que los veladores lo que hacen en la noche es no dormir en toda la noche. Es un ejemplo, por supuesto, práctico. Los veladores velan. Si no, no están haciendo su trabajo. Velen en todo tiempo, pero además dice orando. ¿Se fijan? O sea, nuestro Señor Jesús está diciéndonos lo mismo que nos está diciendo Pedro, porque Pedro no puede decir otra cosa que nuestro Señor Jesús no haya dicho. Está hablando lo mismo. Estamos en el mismo lenguaje porque Pedro y Jesús estaban en un mismo espíritu. Pregunta, ¿estás en un mismo espíritu? Porque el mismo Espíritu de Dios que te selló en el día de tu salvación es el Espíritu de Dios que te está dirigiendo cada día. ¿O acaso ya caíste en estar llenándote de las preocupaciones de la vida y embriagándote por los placeres de este mundo? Velen en todo tiempo orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y que puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Has orado esta clase de oración? ¿Has orado? O sea, ¿es una propuesta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es una sugerencia? No. Es un mandato de nuestro Señor Jesús. Iglesia, ora para que puedas estar de pie en el día de su llegada, para que puedas estar firme con los ojos viendo a Jesús, el autor y consumador de la fe, para que puedas estar firme en tu confianza de que suceda lo que suceda, nadie jamás y nada jamás te arrebatará de su mano. ¿Estás orando esto? Esta oración que nuestro Señor Jesús manda. En Marcos 13, versículo 32 al 37, nuestro Señor Jesús está hablando. Y nada más quiero subrayar, no voy a leer ese pasaje. Pero en Marcos 13, versículo 32 al 37, es un pasaje paralelo de la misma situación. Nuestro Señor Jesús está hablando del final y dice en el versículo 33, estén alertas, velen, porque no saben cuándo es el tiempo. Versículo 34, al final del 34, estén alertas. Versículo 35, velen. Versículo 37, con signos de admiración, velen. ¿Se fijan? Estén alertas, velen. Simplemente piénsalo. En esta semana, ¿cuántas veces pensaste acerca de esto? Tu propia muerte, pero con respecto al Señor Jesús, por supuesto, o que el fin del mundo podría llegar y el juicio del mundo entero podría haber llegado. ¿Lo pensaste? Ahora, no nada más pregúntate si esta semana, pregúntate cuándo fue la última vez que lo pensaste y te darás cuenta si estás velando y alerta. Y si no es así, mi hermano, amado, arrepiéntete, porque eres un hijo de Dios y el Señor te quiere despierto. Volvamos a nuestro texto en 1 de Pedro 4:7. Dice Pedro, por el hecho de que el fin está cerca, y repito, se los está diciendo a gente que podía ser así asesinada en un 2x3, más perseguidos más que en estos tiempos todavía. Y dice el versículo 7, sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración.
prudentes. ¿Qué es la prudencia? La prudencia implica ser precavidos. La prudencia implica ser previsores. La prudencia implica tener cuidado. Eso es una persona prudente. Es una persona que está cuidando cada paso, cada palabra, cada pensamiento. Y está diciendo, Pedro, sean prudentes, sean prudentes. El fin se acerca, fue lo primero que dijo. O sea, les estoy hablando esto de la oración, dice Pedro, por un solo motivo, porque el fin está cerca. Esa es la razón, el fin está cerca. Y la única forma de poder velar y estar alerta es siendo prudentes. Pero además de prudencia nos dice, no nada más que seamos prudentes, sino también sean de un espíritu sobrio. ¿Qué es sobriedad? Sobriedad es lo contrario ¿a qué? ¿Con qué relacionas inmediatamente la palabra sobrio? Con embriaguez. ¿Esta persona está embriagada o está sobria? ¿Verdad? Embriaguez y sobrio. Entonces, sobriedad es lo contrario a embriaguez. Y ya vimos o ya escuchamos lo que nuestro Señor Jesús dijo en Lucas, que no vivamos embriagados y llenos de las preocupaciones de la vida, porque el fin está cerca también. Entonces, dice aquí Pedro, tengan un espíritu sobrio, entendido, razonen, estén conscientes, sépanlo, el fin se acerca. Y la única manera que vas a mostrar tú y yo que realmente estamos conscientes que el fin se acerca es si tenemos cuidado de ¿qué? De la oración. De la oración. O sea, no vamos a estar simplemente orando antes de cada comida por los alimentos, dando gracias a Dios y ya pidiendo que los bendiga y que se los den a los que no lo tienen y que bendigan las manos que los prepararon. Y la oración que muchas veces no es más que una repetición. No. Desde que amanece y vemos que el Señor nos concedió la vida un día más, con un corazón agradecido, vamos a llegar ante Él y vamos a buscarlo a Él antes que cualquier cosa en todo el día. Iglesia, necesitamos orar, porque es la única manera de velar y estar alertas. Iglesia, la oración es una respuesta natural del Hijo de Dios. El 2 de noviembre del 91 me predicó el ingeniero Sergio Treviño el Evangelio, sábado. El domingo que llegamos aquí de Taninul, Sergio no me había dicho que orara, Sergio no me dio el consejo de que leyera una Biblia, Sergio no me dio el consejo que me congregara, pero les digo una cosa que sí hice el domingo, buscar una librería para buscar eso, que es una Biblia, porque no la tenía, comprar una Biblia, y en la librería me presenté y le dije, señorita, necesito una Biblia, y necesito un libro que hable acerca de eso llamado oración. Nadie me dijo que necesitaba orar, nadie me lo dijo. ¿Por qué pedí dos cosas? Una Biblia y un libro de oración. Obviamente porque el Espíritu Santo me había sellado. No estoy diciendo porque yo sea la gran cosa, es simplemente porque el Espíritu Santo lo pone el querer como el hacer, su buena voluntad, ¿sí o no? Sí o no. No estoy presumiendo, estoy repitiendo, discúlpenme, no estoy diciendo, simplemente que estoy hablando de ejemplos. Es una respuesta natural orar al Padre. Es una respuesta natural decirle, ¿por qué tuviste que enviar a tu hijo a morir en una cruz por mis pecados? Es una respuesta natural, eso es una oración. No necesitas orar 5 horas. 5 segundos de corazón delante de Dios son más efectivos que 5 horas para presumir y decir después, en una reunión pública, que tú oras 5 horas al día. 5 segundos de un corazón contrito y humillado, roto, quebrantado.
no un corazón legalista que tiene que orar. No, un corazón que responde al amor del Padre, que lo andaba buscando como hijo pródigo, que se había venido a la tierra a desperdiciar todos los dones en la porquería llamado pecado, en el pensamiento de este mundo y sirviendo con todo su corazón al diablo. Es una respuesta natural, es una necesidad del creyente, como necesitamos de nuestros cuerpos físicos, el respirar. La oración es un respiro. La oración no solamente es un mandato de nuestro Señor Jesús que nos está diciendo, sino además es un descanso. La oración es un descanso, es un reposo, es un poder llegar delante del trono de aquel que creó todo el universo y el cual puede y mantiene todas las cosas conforme a su soberana voluntad. Es un descanso, la oración es un reposo, amada familia. Necesitamos, como dice Filipenses 4, acercarnos y dejar todas nuestras preocupaciones delante de Él con acción de gracias. Y nos promete que entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestras mentes y nuestro corazón en Cristo Jesús. Y el siguiente versículo de ese pasaje dice: por eso, piensa lo bueno, lo amable, lo justo, lo que es digno del buen nombre. Si encuentras algo digno de alabanza en esto, piensa solamente en las cosas que valgan la pena, pero no vas a poder pensar en las cosas que valen la pena, a menos que hayas dejado vacío tu pensamiento de tanta preocupación vana, inútil. Porque ¿quién puede añadir, dice la palabra, un codo, un centímetro a su estatura, por más que se esfuerce? Amada familia, oremos, descansemos en Dios, roguemos a Dios. Cuando estamos hablando y diciéndole, venga tu reino y hágase tu voluntad, estamos diciendo que Jesús venga y estamos acelerando la llegada del Señor. Pero también estamos acelerando el llamado para todos aquellos que aún siguen perdidos en la oscuridad, igual que tú y yo. Sean prudentes, amada familia, sean sobrios para la oración. En el versículo 8 dice Pedro, sobre todo, vean cómo lo dice, sobre todo. O sea, habló de la oración, pero dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, sean fervientes, que se note, que se vea, sean fervientes. Es que ese es un ferviente admirador de José José. Es que ese es un ferviente admirador de Pandora. Ese es un ferviente. ¿No han oído esa palabra ferviente con respecto a esto? Se nota, lo trasuda, se le nota que trae el sello bien puesto. Fervientes. Pedro tocó anteriormente ahí mismo en Primera de Pedro, en el versículo 22 del capítulo 1, el tema. Y dice en el versículo 22 del capítulo 1, Primera de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. O sea, ya que han obedecido el mandato de Jesús. ¿Cuál fue el mandato de Jesús que trae? El mandato inicial que tú y yo recibimos es el mismo que hoy recibe la gente que está aún en las cadenas del pecado. Arrepentimiento para con Dios de toda la rebeldía que traes en tu corazón y en tus acciones contra la ley de Dios. Arrepentimiento para con Dios y fe y confianza y descanso total en la obra de Jesucristo que tuvo en la cruz, tomando tu lugar, pagando por tus pecados, recibiendo el justo juicio de la ira de Dios que era para ti, pero sobre él, y después de muerto, resucitado, y te da la oportunidad de resucitar. Ya que obedecieron este mandato de arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ya que obedecieron esto,
sus corazones han sido purificados. ¿Para qué? ¿Para qué fueron purificados? Para un amor sincero de hermanos. Y como ya tienes ahora sí la capacidad de amar a tu hermano sin interés alguno, no por el favor que te iba a hacer, no por el dinero que te iba a prestar, no por la fama que te iba a dar y agregando un más seguidor a tu Facebook, no, sino simplemente porque es sincero, es verdadero. Por eso ustedes ámense entrañablemente, de corazón puro. Entrañable habla de entrañas. ¿Qué es lo que sientes cuando hay una impresión muy fuerte? ¿Acaso no lo sientes en el estómago? Una impresión bastante fuerte se siente. Y cuando tú ves a un hermano con una situación, o te gozas y lloras lágrimas por ver a tu hermano gozarse porque es uno contigo, o lloras y te dueles entrañablemente. Eso es amor, hermanos. Amada familia, entendamos esto. Los hijos de Dios estaremos eternamente a los pies del Cordero, alabándolo siempre. Nuestra familia en la sangre, que tanto queremos, nuestros mejores amigos que siguen en el mundo encadenados en pecado, no estarán con nosotros si el Señor así no les permite hasta último de sus respiros conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dime una cosa, ¿a quién amas más? ¿A tus amigos y a tu familia carnal y pecaminosa? ¿O a tus hermanos en el Espíritu? ¿A quién amas más? El Señor te dice que debes amar más, con un amor ferviente, con un amor entrañable, con un amor puro, a los que son como tú, que están en el mismo espíritu, que son hijos del mismo Padre y con el cual pasarás toda la eternidad. Ahora, la iglesia es muy grande. El mundo entero está con creyentes. La gloria del Señor ha llenado la tierra por medio de creyentes en todos lados del mundo. Haber ido a Atlanta hace 3 semanas, estar allí con los hermanos en la fe, saludarlos, es como si ya nos hubiésemos conocido. Cuando se acerca uno y dice, yo soy de Tampico, pero tengo 25 años que no estoy en Tampico, y otros, soy de Altamira, y otro, soy de Salvador, y otro, soy de Ecuador, pero son nuestros hermanos. Y hay un gozo genuino, hay algo sincero, y nos sentimos en casa, ¿saben? Y estamos para servirles a ellos como estamos para servirnos unos a otros. El detalle es esto, familia, aquí no somos a lo mejor 100 personas, yo no tengo idea cuántos seamos, pero estas 100 personitas que están a tu lado, ya las conoces, amada familia, necesitamos ser confrontados. No te estoy diciendo que vayas y conozcas a la iglesia de Altamira, ni de Atlanta, ni nada, amada familia. Estás haciendo lo que te toca hacer por conocer a tu vecino de la cuarta fila. Somos un rebaño pequeño, una manada pequeña. ¿Realmente nos importa amarnos? Sabes, esta es una exhortación. Sobre todo, dice Pedro, ámense con un amor ferviente que se note. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo por el que Pedro está diciendo que debemos de buscar hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer? Porque seguimos siendo muy egoístas. Ámense con un amor ferviente, porque el amor cubre multitud de pecados. Multitud de pecados. ¿Sabes? Es hermoso poder tener a un hermano, a una hermana, en la cual confiar, de que no va a salir con el chisme, sino que va a orar por ti. No necesitas decirle los detalles. Es más, el hermano o la hermana ni siquiera te va a decir, ¿sabes qué? No me digas nada, nada más voy a orar por ti. Te va a decir, no me digas nada, porque se conoce que también es carne. Y no va a querer hacer otra cosa más que cargar con tu carga. Porque la palabra nos manda que llevar las cargas los unos de los otros. Amada familia, necesitamos amarnos en amistad, Reformada de Tampico. ¿Qué es amistad? Nos llamamos amistad. ¿Hay verdadera amistad entre todos nosotros? Sí.
Estamos respondiendo, repito, al llamado que nos hace Pedro y el Señor Jesucristo aquí, de ámense verdaderamente, sean fervientes en su amor. Vean conmigo, por favor, primera de Juan 4, versículo. Primera de Juan 4, versículo 7. Primera de Juan 4, verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros. Otra vez, es un mandato del Señor. Amados, fíjense cómo nos dice: amados, tú y yo éramos enemigos de Dios y ahora nos llama amados. Porque hemos sido reconciliados con Él por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido sellados con el mismo Espíritu Santo. Yo no tengo más espíritu que tú, tengo el mismo espíritu que tú tienes. Amados, amémonos unos a otros. ¿Acaso nos va a pedir el Señor algo que no podamos hacer? Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por supuesto, aquí Juan se está refiriendo a los cristianos, a los que verdaderamente pueden amar con un amor incondicional, sincero y puro, a los que tienen el Espíritu Santo de aquel que los compró con su sangre. Aquellos que en primera de Juan 15 Jesucristo les dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Se acuerdan? Así dijo nuestro Señor Jesús, nos llama amigos si hacemos lo que Él nos manda. El asunto es, estamos amándonos unos a otros, como dice aquí, porque el que ama así es verdaderamente nacido de Dios. ¿Y qué? Dice ahí, conoce a Dios. No solamente es una persona nacida de parte de Dios, sino además conoce a su Dios y sabe que su Dios le manda a amar. Versículo 8: el que no ama a su hermano, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, se fijan, no dice con nosotros. El amor de Dios se manifiesta en significa dentro de cada uno de nosotros. ¿En qué? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Se fijan? Nos está exhortando a amarnos, pero nos muestra en medio de ese pasaje que Él nos amó a tal grado que nos reconcilió con Él, porque éramos enemigos y ahora somos amigos. Amados, versículo 11: si Dios así nos amó, al grado de morir, de enviar a su Hijo, a derramar su sangre, a tomar nuestro lugar en la cruz, si a ese grado nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros. Uno puede conquistar al Espíritu Santo de Dios. Ustedes y yo sabemos lo que dice Efesios 4, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo. No contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados en el día de su redención. Podemos contristar al Espíritu de Dios. Y Dios puede
retirar su rostro momentáneamente de nosotros para que podamos pasar una amorosa y paciente disciplina de nuestro Señor, para que podamos valorar lo que es el amor de Dios. Dice ahí mismo en 1 de Juan 3, versículo 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vean qué comparación tan brutal. En esto se reconocen los hijos de Dios y del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Es muy tremendo lo que está diciendo ahí. Porque lo que nos está diciendo es que si no amamos a nuestros hermanos en la fe, no estamos practicando la justicia de Dios y por lo tanto somos hijos del diablo. No importa que traigamos una Biblia, no importa que nos congreguemos, no importa que digamos que somos cristianos, porque no somos hijos de Dios si no amamos a nuestros hermanos. Tampoco estamos practicando la justicia de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 13, hermanos, no se maravillen que el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a nuestros hermanos? Es una señal de vida. Es una señal de que somos de Dios. Es una señal de la justicia de Dios. En esto conocemos todo el que aborrece. Versículo nosotros, dice ahí el 14, el que no ama. ¿Qué dice al final del 14? El que no ama a su hermano, que permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano, el que aborrece a su hermano. Pero es que, hermano, usted no sabe lo que este hermano anda hablando de mí. Usted no sabe lo que me hizo el otro día. Usted no sabe que me hizo esto y me hizo el otro. No importa qué, el amor cubre qué, multitud de pecados. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Jesucristo estaba con Pedro y Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Señor? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le contestó Jesús? Hasta 70 veces 7. Mira, mi hermano, no importa lo que me hagas, estás perdonado. No importa lo que me ofendas, estás perdonado. No importa cuánto mal hables contra mí, estás perdonado. No importa lo que me hagas, estás perdonado. Porque el amor cubre multitud de pecados. Ahora, eso no quiere decir que no debamos ir. Tú tienes que leer con detenimiento Mateo 18, y eso por supuesto hazlo en la casa. Porque el amor implica también llegar delante de tu hermano y decirle, hey, discúlpame, ¿cuál es el problema? ¿Por qué veo que no me hablas? ¿Por qué esto? O sea, hablar con amor, en el amor de Cristo, buscar la restauración con el hermano. Eso no implica no decir las cosas. Debemos perdonarnos unos a otros, pero debemos también decirnos las cosas con amor y por amor, para que el amor de Cristo siga fluyendo entre nosotros. Amados, dice aquí, versículo 16, en esto conocemos el amor. ¿Cuál es la esencia de que nos está mandando el Señor en su palabra, que nos amemos unos a otros? ¿Cuál es la esencia? Esto, versículo 16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Otra vez volvemos al Evangelio. Toda la vida del creyente está girando, se mueve, nace, se mueve y termina en el Evangelio. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, versículo 17, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. De hecho y de verdad. Amada familia, este es un mandato. Amémonos unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Volvemos a nuestro texto, en 1 Pedro 4. La siguiente llamado, exhortación o mandato del Señor es: sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Sean hospitalarios sin murmurar. Nos está diciendo que hagamos, pero también cómo debemos hacerlo, sin murmurar. Ser hospitalarios. ¿Qué tan hospitalarios somos? Realmente, ¿cómo somos hospitalarios? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que somos hospitalarios? En que nosotros recibimos a las personas en nuestra casa, recibimos a las personas en nuestra congregación, en que invitamos a otros y que son bien recibidos cuando están con nosotros. Mostramos nuestra hospitalidad en cuanto les servimos y les atendemos sin murmurar. Vean conmigo lo que pasó en Lucas 7, versículo 44. Nuestro Señor Jesús llega a una comida de su amigo Simón, y en Lucas 7, versículo 44, dice la palabra que estaba nuestro Señor Jesús hablando con Simón. Simón tenía dinero, Simón tenía fama, Simón tenía muchos conocidos, tenía muchos sentados a la mesa también con el Señor y todo. Pero nuestro Señor Jesús le llama a Simón y le señala a una mujer que en el versículo 39, Simón, que era un fariseo, alguien que piensa que está cumpliendo la ley al extremo, antes alguien que piensa que es muy religioso, alguien que piensa que está haciendo lo mejor para Dios, porque así lo dice en el 39. El fariseo que había invitado a Jesús dijo para sí: si este fuera un profeta, refiriéndose a Jesús, sabría quién es y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. ¿Estaba haciendo qué? Estaba murmurando. Estaba murmurando en su interior. Estaba juzgando en su interior. Estaba criticando en su interior. Hasta que uno no se vuelve a Cristo, se da cuenta que uno no es juez y que solo hay uno que está en los cielos. Y dice en el versículo 44, volviéndose hacia la mujer, Jesús habló con Simón y le dijo: ¿ves esta mujer? Le dijo a Simón: yo entré a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y voltea a ella y le dice: tus pecados han sido perdonados. ¿Sabes? Solo la persona que ha sido perdonada se da cuenta que Dios se ha mostrado hospitalario, porque cuando éramos enemigos del reino, nos trajo a su reino y nos recibió, nos sirvió, nos atendió, y no deja de hacerlo cada día por medio de su gracia. Necesitamos estar conscientes, hermanos, que si no somos hospitalarios, tenemos que estar muy dudosos de qué clase de amor tenemos realmente los unos por los otros. ¿Cuántas veces has invitado a un hermano? ¿Cuánto te va a costar una pieza de pan de dulce? ¿5 pesos?
Es que no tengo una gran casa como la de usted. No estamos hablando de casas, estamos hablando de hospitalidad. Y la hospitalidad se lleva en el corazón, no se lleva en el edificio. Si tu corazón no se abre a recibir a tu hermano, si tu corazón no se abre a invitar a tu hermano a una simple pieza de pan y un café, que te va a gastar 20 pesos entre todo y que te los gastas en la Coca-Cola, que puedes quitarte ese día. O sea, ¿cuántos? Aquí, repito, somos un pequeño rebaño, somos una pequeña familia, aparte de la gran familia. ¿Saben? Muchas iglesias el día de hoy hacen esto. Cada domingo, después de terminar, nadie se va a su casa a comer. Pasan lo que se llama un tiempo ágape. ¿Y saben lo que comen los domingos? Taquitos, huevos revueltos con chile verde. Sí, tortillas no se diga, hay que llenar el tanque, ¿verdad? Refrescos y todo, y aguas de todos los sabores para que salga más barato, botellones de agua. Pero les digo una cosa, es un tiempo precioso, le llaman tiempo ágape, tiempo de amor. ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Pues para buscar integrarse. Sin embargo, por supuesto, hay algunos hermanos que tienen un compromiso con el resto de la familia que está yéndose al infierno. Ahora, ¿qué tanto funcionaría un ágape aquí entre nosotros? Esa es una buena pregunta. ¿Qué tanto realmente? A partir del próximo mes, todos los domingos, familia, nos quedamos a comer juntos. ¿Cuántos de todos los que estamos aquí nos quedaríamos? ¿Cuántos de todos los que estamos aquí recogeríamos sillas, limpiaríamos, barreríamos? ¿Cuántos realmente tendríamos ese amor, que es el de Cristo, que dejó todo, haciéndose pobre, siendo rico, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos? ¿Cuántos de nosotros? Amada familia, el tiempo final está cerca. Basta ya. Hemos vivido demasiado sirviendo nuestros propios deleites. Estemos alertas y velemos. Y termina esta sección diciendo, no solamente hablando de la hospitalidad y que lo hagamos sin murmuración, sino que, dice la palabra ahí, en el versículo 10 y 11, en Primera de Pedro, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. Miren, la gracia del Señor es demasiado, es abundante. Todos los hijos de Dios, el Señor les ha dado dones. ¿Cuánto tiempo tienes aquí y sabes que tienes el don de la compasión y de la misericordia? ¿Sabes? Porque nada más se pone alguien malo en tu familia, o nada más alguien tiene un problema y todo el mundo te dice, necesitas ver a fulanito de tal. Porque saben que algo pasa cuando tú visitas a esa persona. ¿Cuántos saben y conocen del mundo que tú tienes algo especial y sin embargo lo estás tirando las perlas a los puercos? Y no se lo estás entregando a aquellos para los cuales fueron dados estos dones, para la iglesia. Todos tenemos dones. ¿Qué estoy haciendo aquí? No estoy haciendo más que una sola cosa, utilizar la gracia que el Señor me ha dado, porque no lo estoy haciendo para mi gloria ni para mi beneficio, sino para el del pueblo de Dios, porque esto que tengo no es mío, me fue concedido. No soy nada. ¿Qué dice Gálatas 6:3? El que piensa ser algo siendo nada. Gálatas 6:3. Así mismo se engaña. Yo no soy nadie, mi hermano, yo soy tu hermano, yo soy un ser humano, yo soy un médico que yo sé lo que es estar rajado, sé lo que es estar en terapia intensiva con tubos por todos lados de mi cuerpo, sé lo que es estar en un cuerpo ahí bajo médicos. Somos iguales todos. No somos nada, sino solamente lo que la gracia de Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Amada familia, despertemos ya de nuestro letargo. Fue demasiado el tiempo que vivimos para nuestra carne. El tiempo se acerca, familia. El tiempo está cerca, el final está cerca. Sí, necesitamos nosotros hacer lo que nos toca. ¿Para qué? Para llevar fruto que glorifique su nombre. Ahí dice,
según cada uno ha recibido un don especial. ¿Qué dice? Úsenlo sirviéndose a sí mismo, promoviéndose, buscando más gloria y poder y demás. Por favor, úsenlo sirviéndose unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores, necesitamos administrar correctamente lo que Dios nos ha dado. Amada familia, necesitamos administrar. No uso menos de 4 horas diarias, y no repito, no lo digo por presunción. No uso menos de 4 horas diarias metido en la palabra y el estudio de su palabra diariamente. Y soy médico, pero no uso menos de 4 horas diarias. ¿Por qué lo hago? ¿Para cargarme de una cabeza pesadota? No, porque tengo algo que me fue dado y tiene que ser usado para que el Señor coseche ese fruto que quiere. Para eso necesito a mi Señor, necesito a mi Salvador, necesito que Él sea glorificado. Este evento que viene en septiembre, estamos pensando que vienen tal vez muchas gentes de fuera. Habrá que abrir casas tal vez. ¿Estás dispuesto a recibir en tu casa y ser hospitalario? Recibir a unos hermanos que vienen a lo mejor de Baja California, o recibir a unos hermanos que vienen a lo mejor de Venezuela o de Guatemala. Recibirlos, ni los conoces, pero son tus hermanos. Si no hay amor genuino, si no hay una hospitalidad verdadera, si realmente no te das cuenta que lo que tienes es solo por gracia, no vas a hacer esto. Y por supuesto, pregúntate, ¿de quién eres? ¿De Dios o del diablo? ¿Qué estás haciendo con los dones que el Señor te ha dado? Tú sabes que hay muchos. Primera de Corintios 12 te habla de una lista de dones. Efesios 4 te habla de otra lista de dones diferentes. Romanos 12 te habla de otra lista. Y quiero que ahí terminemos, por favor, en Romanos 12. En Romanos 12. Y quiero que terminemos ahí, porque si se fijan, esto que vamos a leer lo escribió Pablo, lo que vamos a leer. Pero vean cómo, estando en un mismo espíritu, habla exactamente lo mismo que Pedro nos habló. Dice la palabra en Romanos 12, versículo 13. Versículo 3, perdón. Romanos 12, verso 3. Dice Pablo, en virtud de la gracia que me ha sido dada. Fíjense lo que dice Pablo. O sea, no soy yo, es simplemente la gracia que Dios me ha dado. En virtud de lo que me ha sido dado, le digo yo a cada uno de ustedes que no tenga un más alto concepto de sí mismo. No piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar. O sea, no se crean mucho. No importa si has estado predicando en todos lados del mundo, sino que piense con buen juicio según la medida de fe de lo que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Se fijan? Función tiene que ver con gracia. Todos tenemos gracias diferentes, dones diferentes, pero todos tenemos una diferente función. Así nosotros, versículo 5, somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente somos miembros los unos de los otros. O sea, hay una pertenencia de la iglesia entre sí misma, pero teniendo dones que difieren según la gracia, otra vez, que nos ha sido confiada. Usémoslos. El que tiene profecía, délo en proporción a su fe. El que tiene capacidad de servir, derrame servicio a la iglesia. El que tiene la capacidad de enseñar, enseñe. El que exhorta, exhorte. El que da, el que tiene dinero y bienes materiales, délo con diligencia, con liberalidad. Hágalo libremente. El que dirige, hágalo con diligencia.
El que muestra misericordia, hágalo con alegría. El amor sea sin hipocresía. ¿Se fijan de dónde deriva el servirse unos a otros? ¿Se fijan de dónde deriva? Del amor. Por eso en Pedro estuvimos viendo que es la oración, el amor, la hospitalidad y por último dicen los dones. Porque si no hay amor, ¿qué vas a hacer con tu don? Sino simplemente usarlo para tu vanagloria, para que todo el mundo sepa que eres un cabezón religioso. Eso es todo. O sea, o porque tienes mucha capacidad de servir y puedes hacer 15 ministerios al mismo tiempo. ¿Saben una cosa? Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Dice aquí, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. ¿Se fijan? Pasó de los dones ¿a qué? Al amor, al amor. Tengan amor fraternal con honra. O sea, mostrando que tú vales más que yo. Dense preferencia unos a otros, no a los amigos ni la familia de la sangre, unos a otros los hijos de Dios. No sean perezosos en lo que se requiere diligencia, versículo 11. Sean fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gócense en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. ¿Dedicados a qué? Oh, ahora nos lleva arriba, ahora nos lleva a la qué? A la oración. Sí, a la oración. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oh, ahora nos lleva a la hospitalidad. ¿Sí o no están en el mismo espíritu Pablo y Pedro? Sí. Bendigan a los pecados, gócense con los que se gocen y lloren con los que se lloran. ¿Qué es eso sino amor entrañable? Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su manera de pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto a ustedes dependan, estén en paz con todos. Estén en paz con todos. Perdonen. ¿Cómo termina Pedro esta sección? Versículo 11, primera de Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él la gloria, solo a Él la alabanza, solo Él es digno, porque Él pagó el precio para que tú y yo fuéramos esclavos del Señor por amor y servirnos y amarnos unos a otros. Que Dios nos ayude, amada iglesia, a responder a esta exhortación y confrontación, lo creo así, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, tú dijiste que tu palabra no regresaría a ti vacía, sino que haría aquello para lo cual la estás enviando. En el nombre de Jesús yo te suplico nos perdones porque hemos fallado, hemos descuidado la oración y hemos puesto nuestros pensamientos en tantas preocupaciones que ofrece la vida. Perdónanos porque no hemos tenido este amor del cual hemos visto en tu palabra unos por otros, si nuestro amor lo hemos entregado a nuestras amistades del mundo y aún aquellos que consideramos que son más importantes porque son de la sangre. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido hospitalarios, Señor, y estamos buscando simplemente nuestras comodidades y no queremos romper nuestro confort. Perdónanos, Señor, porque si tenemos un don, Señor, aún preferimos venir y sentarnos o aún en la calle o aún en el diario vivir, no utilizar esto, no ponerlo realmente al servicio de la iglesia, que es para lo cual fueron derramados estos dones.
Te suplico en el nombre de Jesús, Señor, que nos concedas a cada uno de nosotros un genuino arrepentimiento en aquellas áreas en donde necesitamos cambiar, para que realmente el poder de la sangre de Cristo y su Espíritu Santo se muestre en la vida de cada uno de nosotros y podamos decir humildemente: si tengo algo de que gloriarme, me glorío en la cruz, porque soy un pecador salvo por gracia y no soy más que eso. En el nombre de Jesús yo te ruego por aquellos que aún no te conocen y están encadenados al poder del pecado en sus vidas. En el nombre de Jesús yo te digo a ti, amigo que nos visitas o amigo que estás aquí por mucho tiempo, pero sabes que tu corazón ha buscado solo lo que quiere y no lo que Dios manda. Ven arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor Jesucristo como la muestra de amor y de misericordia más grande. Hazlo antes de que llegue tu fin, porque el fin se acerca. El fin se acerca y el juicio se acerca. Aquel que no conoció pecado, por ti, Jesucristo fue hecho pecado en una cruz para concederte a ti la justicia de Dios en él. Recibe salvación, recibe misericordia y vuélvete a Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener. En el nombre de Jesús oramos que se cumpla tu voluntad hoy en las elecciones y que nos des el gobernador o los gobernadores que necesita nuestro país y nuestro estado, particularmente Tamaulipas. En el nombre de Jesús pedimos que sea en paz toda la jornada electoral y también, Señor, oramos por los presidentes y diputados que hoy van a ser electos y pedimos en el nombre de Jesús que tengan misericordia de todos los mexicanos. En Cristo Jesús. Amén.